Buenas. Una de las características de la ansiedad es los pensamientos intrusivos, los pensamientos automáticos, las rumiaciones, y normalmente nos crean mucho malestar. Es el ejemplo típico de no pienses en un elefante rosa. ¡Pum! Elefante rosa en tu cabeza. Este pensamiento es bastante neutral. De por sí, pensar en un elefante rosa no te crea malestar. Pero los pensamientos intrusivos o las rumiaciones, las preocupaciones excesivas de la ansiedad, características de la ansiedad, sí que te crean un malestar. La mayoría de relajaciones lo que hacen es relajar precisamente el cuerpo, rebajar esos síntomas o esas características más fisiológicas, más del cuerpo. Pero en cuanto a las preocupaciones, como que cuesta un poco más. Una de las técnicas o estrategias o consejos, herramientas, llámalo como quieras, más eficaces es la defusión cognitiva. ¿En qué consiste? Bien, hay dos tipos de ver o dos formas de ver el pensamiento, la fusión cognitiva y la defusión cognitiva. La fusión cognitiva es cuando crees que el pensamiento eres tú. Todo lo que piensas es real y por ser real, tienes razón. Del mismo modo, todo lo que sientes es real y por ser real, llevas razón. Y esto no es así. Por ser real, porque tú te sientas triste, esa tristeza no tiene por qué tener razón. Porque tú sientas asco, ese asco no tiene por qué tener razón. Y lo mismo pasa con los pensamientos. Si piensas algo o crees algo, aunque sea tuyo y sea real que lo pienses, ese pensamiento existe, pero no por existir tiene que tener razón. Desvincularte de este pensamiento y verlo más como un espectador, ponerlo bajo el punto de mira, auditarte a ti mismo al fin y al cabo, y ponerlo en duda, juzgarlo, se llama defusión cognitiva. Ver tus pensamientos en modo espectador, más que vivirlos como reales, como totalitarios, por así decirlo. ¿Cómo podemos poner en duda los pensamientos? A través de potenciar nuestro pensamiento crítico. Esto es algo que no he visto muy a menudo. Que la mayoría de gente que dice ten en cuenta que tus pensamientos no son reales, se quedan ahí, no te dicen el cómo. Y mucha gente, o muchas de las personas que me vienen a la consulta, saben lo que tienen que hacer, pero no saben el cómo. Y para llegar a ese cómo, se lo repiten como un mantra. Esto que estoy pensando no es real, no es real, no es real, no es real. O no tienes razón, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Vale, de acuerdo, sí, ok. ¿Pero qué? ¿Con sangre la letra entra? Como que no, mejor enseñar un cómo, un procedimiento. Y, como digo, el cómo es potenciando el pensamiento crítico. ¿Cómo se hace esto? El cómo del cómo, el metacómo. Ay, que el metacómo. He pasado el ya te como. En mi cabeza ha pasado, ¡pum! Ya te como. Total. ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico? A través de las falacias, conociendo qué son las falacias, qué tipo de falacias hay, argumentando lógicamente y aprendiendo qué sesgos cognitivos hay. Básicamente aprendiendo a no mal pensar, haciendo el juego de palabras, o a no pensar mal, o a entender qué errores cognitivos estamos predispuestos a hacer, que son útiles, pero en algunos casos no tanto. Por ejemplo, hay la falacia de autoridad. Os cuento ahora unas cuantas pocas. Os cuento ahora unas poquitas. 5. Por ejemplo, la falacia de autoridad. Porque un experto diga algo, no tiene por qué ser verídico. Y aún menos si lo dice fuera de su campo de expertise, por así decirlo. Si un físico me empieza a hablar de botánica, mira, ya es la leche. Si un físico me habla de física, estoy más predispuesto a creérmelo. Pero aún así, voy a intentar corroborarlo. Porque por mucho que sea una autoridad en su rango, en su campo, no
tiene por qué tener razón. ¿De acuerdo? Eso es la falacia de autoridad. Tomar como cierto una premisa porque le ha dicho X persona. Y como le ha dicho X persona, no se puede equivocar. Carajo, sí se puede equivocar. Después hay la falacia de ignorancia. Esta está guay. La falacia de ignorancia es: demuéstrame que los fantasmas no existen. Digo fantasmas como podría decir cualquier otra cosa. Guiño, guiño. ¿Vale? Demuéstrame que los fantasmas no existen. Como no me lo puedes demostrar, los fantasmas tienen que existir. ¡Ostras! No. Pero del mismo modo pasa al revés. Demuéstrame que los fantasmas existen. Como no me lo puedes demostrar, entonces los fantasmas no existen. Carajo, no, tampoco. Ni una ni otra. En los dos casos se da la falacia de ignorancia. ¿Qué otra falacia? La de naturaleza. Esta también está molona. La falacia de naturaleza, de que todo lo natural es bueno. Bueno, si esto fuese así, de primero nos metemos un poco de ayahuasca, de segundo unos porretes y para bajar un chupito de cicuta brindando por Sócrates. No, lo natural no siempre tiene que ser bueno. Aunque muchas empresas intenten venderte lo natural como bueno. Pero no. Otra falacia, por ejemplo, sería... A ver. La de la mayoría. Falacia de mayoría. Es que estoy tirando de cabeza. Falacia de mayoría, de que la mayoría siempre tiene la razón. Ostras, pues no, tampoco. Esto con la ansiedad además se da mucho, porque con la ansiedad está muy relacionada con la autoestima, con una autoestima tirando a baja, y entonces tendemos a valorar más las opiniones de los demás. Y esa presión de grupo de es que estás como capa caída, es que eres introvertido, es que eres extrovertido, es que eres pesado, es que eres borde, es que estás reaccionando tal, es que no sé cuántos. Y es que al final, una frase que seguramente habrás dicho es que me lo dice todo el mundo. Es que la mayoría piensa que, es que todo el mundo hace que, es... Y que todo el mundo haga o diga algo no tiene por qué tener razón, la mayoría. Si puedes decir, ¿y qué? Y no pasa nada, seguramente estás delante de una falacia. Lo típico que te decía tu madre cuando eras pequeño. ¿Y si todo el mundo se tira por un puente? ¿Tú lo seguirías? Hombre, pues depende. Depende de la situación. Si se tiran por un puente porque les está persiguiendo algo y el puente es mejor o menos malo, pues quizás sí. Depende de la situación. Pero no tiene por qué ser verídico, no tiene por qué tener razón la mayoría. Y la quinta falacia, que he dicho 5, creo que llevo 4. La quinta falacia. Porque un argumento sea una falacia, no tiene por qué ser falso. Esto es jodido. Porque lo único que te lleva es a dudar, a estar delante de la duda en todo. Y al final argumentar contigo mismo todo el rato es como una partida de ajedrez con uno mismo que no acaba. Y a veces cansa. De modo que aprende dónde está tu límite argumentativo y con qué creencias te quieres quedar. Cuáles te ayudan, cuáles son adaptativas para ti. Pero también aprende qué creencias no lo son, qué pensamientos no lo son. Y arguméntalos, derrúmbalos a través de las falacias, a través de la lógica, a través de los sesgos cognitivos. Si quieres aprender más sobre sesgos cognitivos o falacias, suscríbete al canal, porque lo más seguro es que vaya añadiendo más falacias y sesgos cognitivos a esta lista ahora mismo pequeña, porque falacias hay más de 30. Y sesgos cognitivos también hay unos cuantos. Pues muy bien, nos vemos.